¿Cuál es el rol del médico general en el VIH? Hola amigos, pues ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, ya que tuve un mensaje de un seguidor que me decía que él pues quería que yo le iniciara tratamiento a él y que le diera un seguimiento, ya que pues, lo acaban de diagnosticar con el VIH. Sin embargo, le comenté que pues no era lo adecuado, ya que tenía que verlo un infectólogo, y les voy a decir el por qué. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general y un infectólogo? Bueno, para entender esto debemos saber que cada uno actúa de formas diferentes, cada uno tiene su formación y tiene su actuar distinto. Cada uno hace una parte y bueno, uno hace una parte y el otro hace otra. No quiere decir que uno sea más y que el otro sea menos, no. Sino que tenemos que trabajar de forma conjunta para poder hacer un tratamiento completo del paciente. ¿Cuál es la labor de un médico general? ¿Hasta dónde debe llegar? Bueno, la principal atención que debemos hacer nosotros como médicos generales es la atención primaria, o sea, la prevención, el diagnóstico oportuno y la referencia oportuna. ¿Qué sí puede hacer un médico general? Pues a lo mejor indicarle a algún paciente que tiene dudas sobre qué pruebas hacerse, sobre mecanismos de transmisión, sobre riesgos. Muchas veces me han llegado pacientes que tienen la duda de es que tuve un encuentro hace tantos meses o hace tantos días y tengo miedo de que pueda tener VIH, pero no sé qué pruebas hacerme y no sé cuándo debo realizármelas. Bueno, aquí entra el médico general que debe estar capacitado para poder realizar las pruebas que sean pertinentes, y si sale la prueba positiva, por ejemplo una prueba rápida, mandar a hacer las pruebas confirmatorias. Y también aquí entra la parte de labor psicológica, o sea, no es que nosotros seamos psicólogos, pero sí debemos tener una formación para poder como sobrellevar el miedo que muchos pacientes llegan a tener, sobre todo en la parte del estigma. Orientarlos si sale la prueba positiva, decirles a dónde deben de acudir, cómo deben de acudir, qué especialista es el que los tiene que valorar, y solicitar las pruebas que el infectólogo puede solicitarles más adelante, y así ahorrar tiempos. Por ejemplo, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, para que cuando lo ve el infectólogo ya tenga este panel completo y pueda valorar de mejor manera al paciente. También debemos hacer labor de prevención, de explicarles cuáles son los métodos más efectivos para prevenirla, cómo sí se transmite y cómo no. Hacer esta educación del paciente para que pues rompamos una con el estigma de que mucha gente cree que ay, es que usé la misma toalla que mi primo que tiene VIH y ya me infecté. No. Nosotros hacemos una labor más como de orientación, de diagnóstico oportuno y de cuándo mandarlo con el especialista. ¿Qué hace el médico una vez que ya tiene, que un médico general ya tiene el diagnóstico del VIH y hace las pruebas confirmatorias? Pues derivar a segundo nivel o con el especialista. Idealmente tiene que ser un infectólogo, pero si no tiene infectólogo o en las unidades, porque muchas veces en el IMSS o en algunas unidades o en otros países incluso no hay infectólogos disponibles, pues bueno, lo mandamos con el internista. ¿Y por qué yo le comenté a este paciente que no lo podía atender yo y que mejor fuera con el infectólogo? Pues porque la labor es distinta. ¿Qué va a hacer el infectólogo? Pues primero determinar también el tiempo que tiene el paciente de infección. O sea, a lo mejor, aunque no te podemos decir en las pruebas, tienes 3 meses o tienes un año, sí se puede saber más o menos si la prueba es más bien la infección ya es de larga evolución o si es reciente. Determinar el estado de inmunidad que tiene el paciente, si a lo mejor está inmunosuprimido, si se presenta alguna complicación, si ya tiene alguna otra enfermedad concomitante. Y sobre todo mandar a hacer pruebas que pueden ser para valorar resistencias. Y en algunos casos de fallo al tratamiento, también mandar a hacer genotipos para saber qué genotipo es el que se presenta en el virus y poder determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Ahora, existen muchos fármacos diferentes, muchas marcas. Las más comunes aquí en México son Dovato y Biktarvy. Sin embargo, no son todas. Y algunas de ellas tienen que ir combinadas de otros medicamentos para poder hacer el tratamiento de un paciente que, por ejemplo, ya presenta una resistencia, que presenta una falla de tratamiento, o por ejemplo, un paciente que tiene otras infecciones concomitantes, como por ejemplo hepatitis, tiene tuberculosis. Tiene que ser todo un tratamiento en conjunto. No nada más es, te doy el Biktarvy y ya. No. Y como les decía, se tiene que valorar la función renal y la función hepática, valorar la función, más bien el nivel de colesterol, triglicéridos, y ver si se presenta alguna otra complicación al momento de iniciar el tratamiento. Porque sí, los medicamentos pueden llegar a presentar efectos adversos. No en todos los casos, y la mayoría no los presenta, pero se pueden llegar a presentar. Y en muchos casos se tiene que mandar a hacer otras pruebas como tomografías, tomas de biopsias, para determinar si existe alguna otra enfermedad concomitante que está asociada a la infección y que se podría empeorar con el inicio del tratamiento antirretroviral. Idealmente, un médico general no debe iniciar el tratamiento antirretroviral. Sin embargo, hay excepciones, y estas son, por ejemplo, en instituciones como el Capacits, en el IMSS, en el ISSSTE, que tienen unidades
que son específicas para infecciones de transmisión sexual y VIH, y estos médicos generales que están ahí tienen otra formación aparte de la medicina general para poder hacer ese inicio del tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Un médico general que no trabaja en estas instituciones y que por la necesidad, por ejemplo, en el Capacit se necesita que los médicos generales inicien el tratamiento porque hay muchísimos. Sin embargo, cuando lo ves de una forma privada, por ejemplo, un médico de un CIMI que ve a un paciente con VIH, no puede iniciar el tratamiento antirretroviral, una, porque no es su función, y dos, no tiene la capacitación o no tiene la formación adecuada para poderlo iniciar. Idealmente en esas instituciones como el Capacit, les digo, ahí el médico general debe tener por lo menos un diplomado mínimo, una ¿cómo se llama? Maestría o un doctorado en infecciones de transmisión sexual y en prevención para poder iniciar el tratamiento antirretroviral, y siempre debe ir acompañado del seguimiento de un infectólogo para que al momento que se determine que, por ejemplo, hubo una falla al tratamiento, lo derive con el infectólogo y el infectólogo sea el que haga el manejo ya fino y haga los ajustes necesarios. ¿Qué sí puede hacer un médico general o qué sí podría hacer yo con el paciente que, por ejemplo, me dijo que le diera el tratamiento? Una, primero mandarlo con el infectólogo si es que ya le hicieron el diagnóstico, mandarlo con el infectólogo para que haga la valoración, si inicie tratamiento adecuado en ese paciente en específico, y posteriormente darle un seguimiento yo. Es lo que se hace, por ejemplo, en el IMSS, que el infectólogo da su prescripción del tratamiento, hace su valoración y lo manda con el médico familiar para que mes con mes le estén dando un seguimiento, detecte cosas a tiempo y se pueda derivar a segundo nivel en caso de que sea necesario. Así el médico general, bueno, muchas nos hacen la comparación entre el médico familiar y el médico general, que somos lo mismo, no, pero hacemos una función parecida. Un médico general debe saber, por ejemplo, cuándo se hizo un blip o cuándo se hubo una falla al tratamiento. Y cuando se detecta, mandarlo directamente con el infectólogo para hacer los ajustes necesarios. Pero lamentablemente, como ya hemos visto muchas veces en los videos, en los comentarios que me ponen, muchos médicos no tienen esta formación, muchos médicos no leen sobre VIH y pues se enfrascan más en algún tipo de patologías. Y pues es normal, cada uno va teniendo como un área de especialización, perdón. Es muy difícil que el médico lo sepa todo. Los médicos generales, ya les he dicho en otros videos, los médicos generales sabemos poco de mucho y los especialistas saben mucho de poco. Y entonces el médico general pues puede determinar, ¿sabes qué? Es VIH, está positivo, hacemos la prueba confirmatoria, mandamos con el especialista. Pero imagínense que todos los pacientes que nosotros vemos como médicos generales, porque somos los que más consulta tenemos en sectores públicos, porque en privados no, pero la mayor cantidad de pacientes las vemos nosotros los generales. Y un paciente ya seleccionado lo ve un especialista. Pero imagínense que el infectólogo, que hay pocos, viera a los 1000 pacientes que nosotros vemos, pues es imposible. Si de por sí en el IMSS, por ejemplo, tienen citas cada 6 meses o cada año, imagínense, les tocaría cada 10 años. Por eso es importante que el seguimiento lo pueda hacer un médico general y solamente determinar cuándo es necesario mandarlo con el infectólogo. Y por eso es importante que nosotros como médicos generales sepamos cuáles son nuestras limitaciones y sepamos cuándo mandar o cuándo no con un especialista. Y yo se los pinto así muy sencillo de que el médico general nada más hace el seguimiento y el diagnóstico. Pero es más complejo que eso. Un buen médico general debe tener esta formación para saber determinar cuándo es necesario mandarlo con el especialista. Y sobre todo saber orientar al paciente, saber explicarle qué es lo que está pasando y poder hacer un diagnóstico oportuno. Y como ya hemos visto en muchos videos, en muchos comentarios, tenemos médicos generales que luego andan mandando, hasta especialistas, que andan diciendo, no, que te tienes que hacer una prueba cada 3 meses y cada 6 meses y cada año y hasta los 10 años vas a saber, cosa que no es cierto. Así que si tenemos ese nivel de desconocimiento, por eso es importante que el médico general no inicie un tratamiento antirretroviral, sino que sea, si no tiene la formación, sino que sea el especialista. Y sobre todo si no trabajan en una de estas instituciones que requieren el tratamiento iniciado por un médico general. Y pues bueno, esta es la importancia que tiene un médico general en el tratamiento del VIH. Y les repito, no es que uno sea más o que uno tenga un trabajo más importante que el otro, todos son importantes, pero cada uno hace una labor distinta. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, me despido, los invito nuevamente a seguirme en mis redes sociales, aquí en TikTok, en YouTube, en Facebook, en la cuenta azul y el comercial de siempre. Vayan y lean mis libros, el link está en mi perfil para que adquieran cualquiera de los 3 o lean mis cuentos. Si desean agendar una consulta conmigo, este es mi número para que se lo pasen a sus conocidos, a sus amigos, a aquellas personas que tengan dudas sobre el VIH o algún otro tema médico y atenderlos con muchísimo gusto. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye bye.